Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero tomarme un tiempo para poder compartirles sobre algo que he estado meditando este día. La Biblia dice en Juan 14:12, el Señor Jesucristo dejó escrito en su palabra. Dice lo siguiente: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún cosas mayores. Ese versículo es bien poderoso. Verán, a lo largo de toda la historia han existido hombres que han hecho cosas muy grandes en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos a los apóstoles, incluso desde antes, desde la creación más bien. Tenemos a hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como Elías, como los profetas Isaías, como el rey David, por ejemplo. Tenemos a mujeres como Ruth, tenemos a mujeres como Débora, tenemos a mujeres como la reina Esther. Son gente que siempre creyó a la palabra de Dios. En la historia de la humanidad tenemos a un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero era una persona que le gustaba aprender de la palabra de Dios, pero durante la época que él existió, se dio cuenta de que las autoridades o la iglesia tradicional, la iglesia católica, porque vamos a llamarlo así, en esa época, estaba manipulando lo que era la palabra de Dios y la estaba monopolizando y estaban sacando provecho de ella. Estaban limitando el aprendizaje de la palabra de Dios. Es decir, que incluso era hasta delito tener Biblia o poseer una Biblia. Ellos pensaban que el único medio o le decían a la gente que el único medio para que un hombre pudiera llegar al conocimiento de Dios era el Papa. Entonces Martín Lutero hizo 95 sugerencias o 95 tesis, que refutaban en cierta medida, o más no en cierta medida, que refutaban totalmente la doctrina que se estaba enseñando en ese momento. Debido a esas 95 tesis surgió el movimiento protestante y se originó que muchos oligarcas o muchos reyes de esa época en Europa empezaran a apoyarlo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la venta de indulgencias. Una indulgencia era como el perdón de pecados. El hombre o el enemigo o el diablo en esa época lo que estaba haciendo era desechar el sacrificio de Cristo, hacer ver como que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz no tuvo valor y que no era el medio por el cual el hombre había sido reconciliado con Dios. En este versículo de Juan capítulo 12 vemos que el Señor Jesucristo más adelante en el versículo 13, en el versículos 13 y 14 habla de que Él va al Padre, que Él nos ha abierto el camino al Padre y que por consiguiente todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Les hablo de esto porque, como les dije anteriormente, han existido en la historia muchas personas que han hecho cosas grandes en sus vidas para con Dios. Tú podrás decir, pero son personas que fueron apartadas, fueron utilizadas, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Es sencillo. Diariamente Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere hablarte a tu vida. Dios quiere provocar un cambio en tu vida. Diariamente Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Poderosamente Dios quiere utilizarte. Todo es que tú le creas, que tú le rindas tu corazón, que tú le rindas tu vida. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nos abrió, el Señor Jesucristo nos abrió el camino al Padre. Nos dio entrada a ese lugar santo, a ese lugar precioso. No es como el enemigo lo ha querido hacer ver.
que son pocos los que pueden llegar a la presencia de Dios, o que es algo que tú tienes que pagar. No existe precio para eso, porque el precio ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Yo quiero dejarte este mensaje este día. Deja que Dios obre en tu vida. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que las cosas que Él hace, nosotros las haríamos. Y que cosas más grandes haríamos en su nombre. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él mismo se encargará de hacerlo. Porque Él quiere que el Padre Celestial sea glorificado en tu vida y en la mía. Si tú crees que en este momento hay una limitante en tu vida para tener una relación con Dios, no creas, esa es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó con su sangre, derramó su sangre por ti y por mí. Y Él te dio libre entrada a la presencia del Padre. El Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiere bendecirte, quiere darte cosas poderosas. Todo es que tú dejes que Él entre en tu corazón. Vemos en la vida de Martín Lutero que él leyó la palabra, se estudió la palabra y se dio cuenta de las mentiras que el diablo estaba poniendo para las personas que vivían en su época. Creó las 95 tesis, o las escribió. Escribió las 95 tesis, por medio de las cuales él estaba diciendo: todo lo que nos han enseñado es mentira, porque Jesucristo dio su vida por nosotros y nos dio libre acceso al Padre. En esa época hasta tener Biblia era delito. Mas sin embargo, Dios te dio por medio de su vida, por medio de la cruz, el libre acceso al Padre. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó, el velo del lugar santísimo se partió en dos y te dio libre acceso, o nos dio libre acceso a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. También dice la Biblia que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos los próximos 40 días siguientes y luego ascendió a los cielos. También dice la Biblia que Él volverá muy pronto. Pero también dice la Biblia que nos dejó un consolador, que es su Santo Espíritu, para que nos acompañe, nos instruya, nos consuele, nos enseñe. Todo eso está servido en una mesa para ti, mi amigo, mi amiga, para que tú puedas llegar a Dios y puedas dejar que Él cambie tu vida, tu familia, tu futuro, que Él borre las heridas que probablemente, o sane las heridas que probablemente tú pudiste obtener en tu pasado. Dios te ama, deja que Él entre a tu corazón. Bendiciones para todos.